Bienvenido al cielo. Capítulo 3. Nubes y abrazos. Estaba soñando. Porque esto parecía un sueño. Había solo un problema con dicho sueño. Adán no podía despertar. Quería, no te equivoques, pero no pudo. En cambio, se encontró flotando boca arriba, mirando un vacío blanco. No podía hacer mucho más. No podía parpadear, no podía moverse, ni siquiera podía flexionar las alas. Solo podía mirar y respirar. Los ángeles normalmente no necesitaban hacer el último acto en el cielo, pero por alguna razón sentía que debía hacerlo. ¡Qué raro! Una punzada de dolor le arrancó el alma de repente, arrancándole un grito. Y con ella llegó una voz demasiado familiar, resonando en lo alto. Arrepiéntete. Eso fue. Lo fue. Oh, mierda en un palo. Él conocía esa voz. Adam intentó sonreír, pero en cambio, una mueca se dibujó en su rostro. Hola, grandullón. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal las vacaciones? Un nuevo paroxismo de agonía sacudió su alma desde la cabeza hasta los pies, convirtiendo su última palabra en un grito agudo. Arrepentirse. ¡Ay! Intentó apartar la mirada, pero fue inútil. Su alma no dejaba de convulsionar. ¿Para qué demonios fue eso? Arrepentirse. ¿Para qué? Sabes bien la razón. Adam tuvo una corazonada, y eso lo enfureció. ¿Qué? ¿Quieres que le pida perdón a ese cabrón bigotudo? Solo pensarlo lo enfureció. Ni hablar. No he hecho nada malo. Esa creencia errónea es la razón por la que has caído tan bajo. Ahora arrepiéntete. Docenas de hormigas de fuego le quemaron las venas. Ni hablar. Arrepentirse. Rechinó los dientes, aguantando otro espasmo. Para allá. Así, su torturador se detuvo. Diste tu palabra, ¿no? No pensé que ese bastardo rubio realmente ganaría, de acuerdo. Entonces no tenías intención de cumplir tu promesa. Hizo una mueca. Bueno, cuando lo dices así, por eso debes arrepentirte, Adán. Sí. El dolor cesó, dejando al primer hombre exhausto y jadeante. ¿Por qué haces esto? Porque, hijo mío, te has vuelto un abusador desde la última vez que hablamos. Los abusadores también deben saber que pueden ser castigados. Ahora, arrepiéntete. Una sombra imponente cayó sobre él, sus rostros ardiendo con tanta intensidad que Adam no pudo mirarlos a los ojos. El suyo se hinchó de todos modos cuando una mano brillante se posó sobre su frente. Casi de inmediato, sintió una presión demasiado familiar en las sienes, como una prensa de hierro apretándole el cráneo. La agonía que siguió fue incomparable. Atravesó sus defensas como si no existieran. El dolor ni siquiera empezaba a describir lo que siguió. Espera un segundo. Espera un segundo. ¿No podemos hablar un poco? Sus gritos de dolor y tormento resonaron en el vacío. Una sola palabra los sobrecogió. Solo uno. Arrepentirse. 0, 0, 0. Pasó un mes. 4 semanas. 28 días. Naruto registraba meticulosamente cada uno de ellos. Aunque solo fuera porque lo ayudaba a mantenerse cuerdo. Entre otras cosas, volar era algo novedoso con alas, pero como con todo, se propuso dominarlo. Y lo logró, con el tiempo. Emilia había sido una auténtica bendición en ese sentido. Los llamados exorcistas de Adán, no tanto. Incluso ahora, un mes después, Lute y la mayoría de las demás chicas seguían molestas ante la idea de trabajar bajo su mando. Más aún cuando era evidente que Adam no despertaría. Le ocultaban algo, él lo sabía, pero fuera lo que fuese, evidentemente habían jurado guardar silencio. Eso, o Lute simplemente se portaba como una perra. Probablemente lo segundo. Adaptarse al más allá estando, bueno, muerto, era más fácil de lo que parecía. A veces casi se olvidaba de que había muerto, solo para verse en el espejo o en un edificio cercano, y entonces volvía al punto de partida. A veces todavía se resistía. Todos creen que son inmortales. Hasta que no lo son. Hablando de seres inmortales y mortales, ahora podía sentir al primero mirándolo fijamente. Eso es todo por hoy, señoritas, las despidió con un gesto ausente. Basta de ejercicios. Descansen un poco. Algunos asintieron.
Uno o dos incluso hicieron una reverencia. El resto se burló o le mostró el dedo medio al marcharse. A él no le importaba demasiado, no después de haberlas llevado al agotamiento. Adam había sido descuidado en su entrenamiento. No era de extrañar. El hombre era un cerdo y les había inculcado hábitos y gestos horribles, muchos de los cuales se vio obligado a corregir. Si eso significaba desmantelar a estos supuestos exorcistas y reconstruirlos desde cero, pues que así fuera. Dándoles la espalda, observó las nubes y el sol. El cielo tenía tantas cosas que no entendía. El laúd y sus exorcistas eran solo una pequeña faceta de un todo mayor. Claro que este lugar era bonito, los edificios se veían geniales y todo eso, pero a veces se sentía tan inalcanzable para él. Algunas de estas almas incluso tenían cosas llamadas celulares. ¿Qué demonios eran los celulares? Bah. Qué confuso. ¿Cómo iba un hombre a comprenderlo todo? Irritado por sus pensamientos, extendió sus alas y se lanzó al cielo. Volar todavía era difícil, si era totalmente sincero consigo mismo, pero al menos ya no tenía por qué temer estrellarse. Es solo cuestión de instinto. La risita inocente de Emily le llenó la mente de un recuerdo. No te preocupes, tarde o temprano lo descubrirás. Su cara ardía. Se elevó más alto para liberarse de tales pensamientos. Pero cuanto más alto llegaba, más desaparecían esas preocupaciones humanas. Le gustaba este lugar. Allí arriba era tranquilo, apacible. Realmente relajante. Tal vez no era tan malo estar muerto después de todo. ¿Cómo que no lo fue? Naruto retrocedió ante ese pensamiento extraño y desplegó sus alas, interrumpiendo su ascenso. Sacudió la cabeza con violencia, vagamente consciente de un zumbido distante en sus oídos. ¿De dónde venía eso? ¿Acaso este lugar estaba alterando su mente? Tenía que ser así. Cuanto más alto subía, peor se volvía, tanto que se encontró alejándose de los niveles superiores del cielo y planeando de regreso por donde había venido. Necesitaba tomar aire. Aire de verdad. Aire de verdad, no lo que fuera aquello. Al descender, se dejó caer sobre una de las nubes más bajas. Y con ello, sintió que sus emociones regresaban. Tan cerca de las puertas del cielo, esa calma surrealista no parecía más que un recuerdo lejano, o una pesadilla. Pero ya no lo era, ¿verdad? Sabía lo que había experimentado. Había sentido algo allí arriba, algo fuerte, algo tan poderoso que incluso le afectaba las emociones. ¿Qué demonios se escondía allí arriba y por qué ese pensamiento le hacía temblar? Kurama sabría la respuesta. Siempre supo estas cosas. Su ausencia le dolía. Extendiéndose entre las nubes, suspiró, cubriéndose los ojos con un brazo. No pasó mucho tiempo antes de que una sombra cayera sobre él. ¿Te estrellaste de nuevo? Naruto movió el brazo y abrió un ojo con un crujido. Angelito astuto. No la había oído venir. No me estrellé, murmuró. Solo pensaba. Emily se acercó más, con las manos sobre las rodillas, mirándolo fijamente. ¿Sobre qué? Reconociendo la pregunta tácita por lo que era, se sentó y se deslizó hacia ella, frotándose la cabeza distraídamente. Ella lo notó al instante, bendita sea su alma sencilla. ¿No te sientes bien? ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza, gruñó. Estoy bien. Su compañero Serafín se animó. ¿Puedo ayudar? ¿Podría ahora? Lo dudaba, pero estaba dispuesto a complacerla. Arqueó una ceja. A menos que sea sanador, lo dudo mucho. Emily se dio unas palmaditas en las rodillas con ambas manos y su argumento murió, una muerte fea en su garganta. Ven aquí. Le hizo un gesto con entusiasmo, más como una súplica que como una orden. Déjame ayudarte. Él vaciló. Por favor. Urk. De mala gana, se acercó más y bajó la cabeza, dejándola guiarlo tentativamente hacia su regazo hasta que apoyó la parte posterior de su cabeza contra sus muslos. Se sentía agradable. Sorprendentemente suave. No recordaba la última vez que había hecho algo así. Emily puso una mano oscura sobre su frente, ligera como el pincel de una pluma. Cierra los ojos. ¿Por qué no? Él obedeció por capricho e hizo lo que ella le pidió, solo porque ella se lo pidió. Si hubiera sido una orden, la habría rechazado por principios. ¿Qué era ese ruido? Podía oír algo con claridad, pero no podía identificarlo.
¿Música? No, un momento, mintió. No era exactamente música, pero tampoco podía llamar la letra. Era como algo atrapado entre ambas, como un cuento tan antiguo como el tiempo, o una canción tan antigua como la rima. Una melodía sin palabras que se posaba sobre su alma como un sudario, arrullándolo. ¿Cómo se definía eso? Ah, ya lo tenía. Canción de cuna. Esta era una canción de cuna. Le trajo, se atrevería a decir paz. No era esa horrible sensación artificial que había experimentado al intentar alcanzar los niveles superiores del cielo, sino una paz auténtica. Sintió una mano recorrer su cabello, desenredando suavemente los nudos, acariciando su cuero cabelludo con delicadeza y cuidado. Se sonrojó, repentina e increíblemente consciente de la intimidad en la que se encontraba, pero aún así, sus ojos se cerraban. En un instante, se quedó dormido. No te preocupes, le dijo una voz en ese momento, invisible, incognoscible e insondable. Todo estará bien. Pronto lo verás. Te trajeron aquí por una razón. Los salvarás a todos, tanto arriba como abajo. Naruto se incorporó de golpe, pero la voz se había ido, llevándose consigo su migraña. Uf. Emily suspiró y se secó una gota de sudor de la frente, completamente ajena a lo que él acababa de experimentar. Eso siempre me deja sin fuerzas. Sus alas se inclinaron un poco mientras él la observaba. ¿Te gustó? Espero que te haya ayudado. Se encontró sumido en un silencio estupefacto. Emily siguió mirándolo fijamente, animándolo a actuar. Escuchaste una voz hace un momento. Lo siento, pareció encogerse en sí misma, malinterpretándolo. Lo sé, no soy muy buena. Malo. Le tomó las manos y las acercó. Si eso le llamas malo, tu mejor versión debe ser de otro mundo. ¿Por qué estaba tan roja su cara? No hay necesidad de halagarme. Balbuceó. Será canta mejor que yo y. No pregunté por ella, la interrumpió con un bufido. En ese momento ni siquiera concebía al ángel mayor y mojigato ni nada sobre ella. Estaba hablando de ti. ¿Será? ¿Será quién? Será no era nadie. Cada fibra de su ser permanecía fija en el inocente y cada vez más rojo ángel sentado frente a él. Yo. Chilló Emily y apartó la mirada, yendo de un lado a otro, incapaz de encontrarse con la suya por alguna razón. Me siento halagada, de verdad. Por el tronco, era demasiado pequeña. O quizás era demasiado alto en esa forma. En cualquier caso, cada vez que la miraba últimamente, sentía un fuerte deseo de protegerla. De protegerla a toda costa. Sabía que era una tontería. Ella no necesitaba su condescendencia. No era una niña a la que proteger. Sabía que se enfadaría si se lo decía. Puede que no lo pareciera, pero, al fin y al cabo, era mayor que él. De repente, una idea lo asaltó. Naruto se abalanzó sobre ella. ¿Alguna vez dejas el cielo? No. Parpadeó, y su rubor se desvaneció por un instante. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Aquí ya tenemos todo lo que necesitamos. En eso, él no estaba de acuerdo. Este cielo no tenía lo que necesitaba. De hecho, tal vez nunca lo tuviera. Bueno, eso suena tonto, ¿no? Dijo. Los ángeles deberían estar salvando gente, no encerrados aquí. Mentiroso. En cuanto a excusas, era una pésima. Solo quería salir. Solo un ratito. Lo justo para despejarse, ¿sabes? Y aún así Emily lo consideró. Supongo que tienes razón. Se llevó un dedo a la barbilla. Nunca lo había pensado así. Quizás podrías preguntarle a Sera. ¿Por qué no? Necesitaba hablar con ella de todas formas. Claro. Quizás pueda enseñarte el lugar donde crecí. Suponiendo que aún existiera. No había forma de saber si esta era su vida después de todo. Sin embargo, sus palabras animaron a Emily. ¿En serio? ¿Lo prometes? Sacó pecho. Nunca me equivoco, ¿sabes? El pequeño Serafín sonrió ante eso, y se quedó totalmente congelado. Emily. Le dio un codazo en la mejilla. Emi. ¿Estás bien? De repente, ella se movió. Emily emitió sonidos de alegría y lo abordó con un chillido. Gracias, gracias, gracias. Suena genial. ¡Qué ganas!
Una campana sonó en lo alto, invisible entre las nubes, interrumpiendo sus exclamaciones de felicidad y haciéndola mirar hacia arriba. Oh, eso es para mí. Desplegó sus alas y alzó el vuelo, soltándolo. Nos vemos luego. Cuéntame cómo va la conversación con Será. No pudo evitar despedirse con la mano. Era demasiado pura para su propio bien. Lo haré. Nos vemos. Emily hizo una pausa de repente, vaciló por un momento, pareció considerar algo. Sin previo aviso, se lanzó hacia atrás, rápida como un gorrión en vuelo. Mu. En ese instante comprendió varias cosas a la vez. Cálida. Suave. Ligera como el roce de una pluma y el primer rubor de la inocencia, que se prolongaba en su mejilla, su rostro tan cerca del suyo, sus mejillas teñidas de rosa. Gracias, susurró Emilia a sus oídos, y solo a sus oídos, por el cumplido. Apenas tuvo tiempo de comprenderlo, cuando ella desapareció, alejándose entre las nubes. Se llevó una mano a la mejilla. ¿Eres tan fácil de engañar? Miró hacia atrás por encima del hombro, desconcertado al encontrar a un mirón posado en una nube cercana. Por supuesto que lo estaba mirando. ¿Qué quieres, Lute? Se giró para mirarla con el ceño fruncido. ¿Verme sufrir? ¿Es eso? ¿Es eso lo que hacen aquí para divertirse? En respuesta, Lute comenzó a quitarse la camisa. Cuando estaba vivo, podría haber entrado en pánico. Incluso ahora, sintió una feroz llamarada de sorpresa. Pero fue apagada. Lejana. ¿Qué carajo estás haciendo? Divirtiéndose. No se perdió el brillo rencoroso en sus ojos. Déjate de tonterías, dijo, extendiendo la mano antes de que ella pudiera terminar. Hay otras maneras de hacerlo. ¿En serio? Aquí arriba no somos mojigatos, gruñó, y ella le devolvió la sonrisa. Vale. De todas formas, solo bromeaba. Ladeó la cabeza de repente, y su sonrisa adquirió un matiz cruel. ¿Ya resolviste el pequeño misterio que te planteé? No lo había hecho, y ambos lo sabían con certeza. Estoy cerca, entonces déjame quitarte la lana de los ojos, capitán. Ella se inclinó y le susurró al oído. ¿Has oído hablar alguna vez del día del exterminio? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? Lute se lo dijo.